Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Por la madrugada con el sol a punto de salir, me encontraba rumbo a la estación del Metrobús, entre una multitud de gente que al igual que yo íbamos rumbo a nuestros respectivos trabajos como todas las mañanas. A mi corta edad de 26 años, mi cara ya reflejaba una mezcla de cansancio y resignación. Para mí ya todo era lo mismo: caminar a la estación, adentrarme entre la multitud para poder subir a un Metrobús, que la mayor parte estaba lleno y en algunas ocasiones, mi cuerpo quedaba pegado a las puertas, pero era necesario tomar este transporte. Era el único medio para llegar hasta el otro lado de la ciudad, en donde se encontraba mi trabajo. Mi rutina había caído en una especie de monotonía, como si estuviera atrapado en un bucle interminable, del cual no podía salir. Mi vida giraba en torno solamente a tomar el transporte, trabajar, volver a tomar el transporte y llegar a casa. De vez en cuando, mientras me encontraba camino a la oficina, me gustaba imaginarme en otros lugares, disfrutando de la vida, en alguna playa, una casa lujosa, una cabaña con árboles frondosos y una fogata que calentaba mi cuerpo y alma. Para imaginar todos estos escenarios, me gustaba escuchar música con mis audífonos puestos. Me ayudaba a desconectarme de los molestos ruidos del mundo real y poder estar en mi mundo perfecto. Todas las mañanas mientras esperaba, solía observar a las personas a mi alrededor. Había uno que otro rostro familiar, personas que también habían caído en la rutina del Metrobús, y con algunos llegaba a cruzar miradas. De alguna manera ya conocía a todos los pasajeros que subirían al transporte, siempre eran los mismos. Sin embargo, nunca entablé una conversación con alguno de ellos. Esa era la naturaleza de la vida que llevaba en la gran ciudad: estar rodeado de gente, pero al mismo tiempo sentirse completamente solo. En la estación el frío de la mañana comenzaba a sentirse dentro de mí, a pesar de que estaba lo suficiente cubierto con un abrigo desgastado que había heredado de un familiar y una bufanda. El Metrobús no llegaba. Revisaba mi reloj y se estaba haciendo tarde para la hora de entrada. Comenzaba a caminar en la estación, revisando para ver si el Metrobús se acercaba. Dentro de esas caminatas mi mente comenzaba a pensar: ¿en verdad necesito esto? E inmediatamente venía el mismo pensamiento de siempre: anhelar un cambio, pero nunca sabía por dónde empezar. Me encontraba en un punto donde vivía pero no estaba presente. Me volví a asomar. Finalmente pude ver las luces del Metrobús aproximarse. No fui el único en notar eso. Toda la gente se acercó. La multitud se amontonaba alrededor de la puerta del vehículo para poder subir en cuanto se detuviera el transporte. Los empujones de toda la gente hicieron que quedara entre la marea de pasajeros. El Metrobús se detuvo y abrió las puertas. Todos subimos como de costumbre. Nadie iba cómodo, pero ya estaba adentro. Solo era cuestión de esperar a llegar a tiempo al trabajo. Bajé del transporte y llegué justo a tiempo. Chequé mi entrada y subí hacia donde estaba mi lugar de trabajo. El día laboral comenzó. Tenía muchos pendientes de días anteriores y nuevos pendientes que había mandado el jefe. Pasé varias horas frente a la computadora tratando de terminar todo. Me concentré tanto que cuando me di cuenta ya había trabajado horas extras. Miré a mi alrededor, ya no había casi nadie. Mis compañeros dijeron que me vieron muy concentrado, que no quisieron distraerme. Había perdido la noción del tiempo. Mi reloj marcaba mucho más tarde de lo habitual. Inmediatamente pensé en que ya no encontraría transporte de vuelta a casa. Rápidamente corrí hacia la estación del Metrobús y tuve demasiada suerte, ya que sorprendentemente la estación se encontraba sola en comparación con la aglomeración de la mañana, y a esa hora había poca gente. Me senté a esperar. El aire frío comenzaba a soplar en la estación, un silencio total que era interrumpido por el ruido del tráfico, la autopista y pequeños ruidos que se escuchaban alrededor. Me sentía algo incómodo con ese silencio, así que saqué mi teléfono. Puse mis audífonos y comencé a escuchar algo de música mientras esperaba el Metrobús, justo como en las mañanas. El transporte llegó a la estación. El ruido que hizo la máquina al abrir las puertas se escuchó profundo y largo. Subí al transporte y la mayoría de los asientos estaban vacíos.
Solamente un par de pasajeros ocupaban algunos lugares. Elegí un asiento junto a la ventana, al igual que en las mañanas me hundí en mis pensamientos con la música como fiel acompañante. El camino comenzó con normalidad, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a la rutina que todos los días me consumía. 4 estaciones antes de llegar al lugar, a la estación donde yo bajaba, una figura inusual llamó mi atención. Una mujer alta y pálida, con un vestido largo y oscuro subió. Llevaba un velo que cubría su rostro y su presencia en medio de la soledad del autobús me resultó inquietante. A pesar de haber muchos asientos vacíos, la mujer se quedó de pie, cerca de la puerta. Yo volteaba hacia la ventana, pero por momentos rápidamente regresaba la mirada hacia aquella mujer, pero al final decidí ignorarla y continuar observando la ciudad cubierta por todas las luces de los edificios. El transporte llegó a mi estación, me puse de pie y caminé hacia la puerta de salida. La mujer seguía ahí parada, obligatoriamente tenía que pasar a su lado para poder bajar. Cuando pasé a su lado sentí un aire helado atravesar sobre mí. Rápido bajé y las puertas cerraron, pero el metrobús no avanzaba. Di unos cuantos pasos y volteé hacia el interior del transporte y para mi sorpresa la mujer ya no estaba ahí. Traté de buscarla, pero el camión continuó con su camino. Me alejé de la estación rumbo a casa, pero aún tenía ese pensamiento acerca de la mujer de velo negro y en donde se había podido ocultar, pero nuevamente decidí olvidarlo. Mientras caminaba de regreso a casa entre las oscuras calles desoladas, encontré cierta tranquilidad en la soledad de la noche. Los focos de las lámparas parpadeaban con frecuencia y mi sombra se reflejaba en el suelo. Encontré una piedra en el camino. Para distraerme en el transcurso comencé a patearla como en mi niñez. Mientras jugaba con aquella piedra, recordé por un momento a la extraña mujer del metrobús, pero pensé en que no valía la pena obsesionarse con esa inquietante aparición. Al final de todo, en esa gran ciudad uno podía encontrarse con cualquier tipo de personas. Llegué a una parte de la calle que estaba totalmente deshabitada. Únicamente habían terrenos con hierba de los dos lados. En ese momento pateé tan fuerte la piedra que se perdió entre el terreno, algo triste por haber perdido mi única distracción en el camino. Continué caminando y de repente escuché como la piedra volvió a caer detrás de mí, e inmediatamente volteé, pero no había nadie cerca. Solamente me encontraba yo en medio de la calle y la oscuridad. Un miedo entró a mí y aunque no pensé en algo paranormal o algo así, pensé que alguien me estaba siguiendo y quería asaltarme o hacerme daño. Comencé a caminar más rápido hasta llegar a casa. Entré y cerré la puerta con llave. La noche pasó con normalidad excepto por el extraño suceso de la piedra en el camino. Mi mente empezó a pensar en la imagen de la mujer con el velo oscuro y si de alguna manera ella tuvo que ver con la piedra en el camino. Tomé un baño, cené algo y me dirigí a dormir para estar listo para un día más en la rutina. Me acosté y justo cuando estaba a punto de conciliar el sueño se escuchó como algo golpeaba la ventana. Desperté y fui a la ventana para asomarme y ver de qué se trataba. Unos pasos antes de llegar vi como una piedra chocó con la ventana, lo cual me extrañó mucho y me hizo recordar lo que había pasado antes de llegar a casa. Me apuré a llegar a la ventana, pero cuando me asomé solo pude ver una sombra correr a esconderse. Pensé que se trataba de alguien que quería molestar. Regresé a la cama a dormir y dejar todo eso atrás. Al día siguiente, repetí la misma rutina de siempre, tomar el metrobús totalmente lleno y apretado. Llegué a la oficina y subí al lugar de trabajo. En mi escritorio había una nota que había dejado el jefe, en donde me decía que en estos días necesitaba que me quedara un poco más de tiempo, pues había demasiado trabajo y él necesitaba que en esta semana quedara hecho ese trabajo. A cambio me daría un aumento. No tenía otra opción más que aceptar y así fue. Volví a salir tarde del trabajo. Corrí a la estación y abordé el metrobús. Esperaba no encontrar nuevamente a aquella mujer, pero no fue así, pues ella volvió a aparecer. Pero esta vez se subió una estación antes que la estación anterior y aún más extraño, la mujer se quedó parada un poco más cerca de mí. Se me hizo algo raro, pero me tranquilizó que a mi lado y asientos delante de mí había más personas y repetí el mismo proceso que la noche anterior, ignorarla, poner música y ver la ciudad mientras esperaba mi llegada.
Bajé del transporte, nuevamente pasé al lado de la mujer, volví a sentir ese frío helado pasar sobre mí. Esta vez intenté no voltear para revisar si la mujer aún se encontraba dentro del metrobús. Caminé a casa, pero esta vez traté de caminar más rápido e incluso correr. Pensaba si de nuevo ocurriría algo extraño como la noche anterior. Afortunadamente no había sucedido nada raro. Esta vez quedé totalmente dormido. Si algo sucedió durante la noche no me había dado cuenta. En la mañana desperté, estiré todo el cuerpo y me percaté que la ventana estaba abierta y el aire frío entraba. Según yo había dejado la ventana cerrada y el aire no pudo abrirla. Traté de recordar si se había quedado abierta o durante la noche me levanté y la abrí, pero no recordaba nada de esa noche. Mi último recuerdo era de mí entrando en la cama. Olvidé ese tema y me dirigí al trabajo. Como el buen dicho que decía, otro día otra moneda, llegué al trabajo a una jornada laboral más. Ya sabía que tendría que salir tarde. Al salir tenía la sensación de que esa mujer de nuevo estaría ahí en el metrobús. Subí y para mi mala suerte así fue. Lo extraño fue que esa noche la mujer se subió a una estación anterior que la anterior y para empeorar se quedó parada aún más cerca de mí. Pareciera que con el pasar de las noches la mujer se acercaría más hacia mí hasta llegar a estar a mi lado. Justo como lo pensé, así comenzó a suceder, ese extraño patrón. Cada noche la mujer se acercaba más a mí. La siguiente noche faltaría solo una estación para que estuviéramos frente a frente. Bajé del metrobús ignorando la presencia de aquella mujer. Corrí a casa. Recordé que alguna vez mi madre me había dicho que cuando sintiera una extraña presencia o mala energía encendiera una vela y la colocara cerca de mí. Al momento de ir a dormir dejé la veladora al lado de la cama. Entré en un sueño profundo. Por la mañana desperté. Al momento de abrir los ojos me di cuenta que en el techo había una gran mancha negra, que coincidía con la dirección de la llama de la vela que había dejado cerca de mí, la cual estaba apagada. Volté a ver la ventana y de nuevo se encontraba abierta. Vi la hora y se me hacía tarde para llegar al trabajo. Mientras hacía los pendientes pensaba en que al salir me encontraría con aquella mujer y esta vez estaría aún más cerca de mí. Comencé a pensar en varias maneras de evitarlo. Pensé en pedir un viaje particular mediante una aplicación. Pero recientemente había escuchado la noticia de una persona que había fallecido en un accidente con su misterioso chofer. No quería arriesgarme a encontrarme en otra extraña situación, por lo que mi solución más viable fue esperar a que el metrobús que había tomado durante las últimas noches se fuera y esperar a que otro pasara. Si es que había otro después de ese. Salí del trabajo, me senté con la esperanza de que el plan diera resultado. Pasó el metrobús. Las pocas personas subieron, se cerraron las puertas y el camión se fue. El guardia me preguntó por qué no había subido, si ese había sido el último de la noche. Comenzó a cerrar las cortinas de acceso a la estación. Me empecé a preocupar porque tendría que encontrar la manera de llegar a casa y el guardia me pidió salir de la estación. Estaba a punto de salir cuando a lo lejos otro metrobús se escuchó llegar. Se detuvo y abrió las puertas. Me asomé y esta vez iba completamente solo. Pensé en si subir o no, pero ya no tenía otra opción. Abordé el camión. Tomé asiento, observé a mi alrededor esperando ver aunque sea a una sola persona, pero no había absolutamente nadie. Aún así me sentí tranquilo, pues esa mujer probablemente ya habría subido al camión que había dejado pasar hace unos momentos. Me puse mis audífonos y comencé a escuchar música como de costumbre. El camino transcurrió con normalidad. Ni un alma de una persona ni el de la extraña mujer subió. Llegando a la estación antes de la que yo debía de bajar, el metrobús se detuvo, abrió las puertas y sentí una vibra muy extraña. Las luces del transporte parpadeaban. La mujer del velo negro subió y la piel se me puso helada al verla nuevamente. Me quedé quieto ignorando su presencia para que ella no notara la mía. Ella se quedó parada y por un momento miró a su alrededor y comenzó a caminar lentamente hacia mí. Cada paso lo podía escuchar con una gran profundidad. Rogaba porque no se sentara al lado de mí, sin embargo no fue así. La mujer se detuvo justo en el asiento en que yo estaba. Ella tomó asiento y con una voz profunda pero suave me dio las buenas noches. Por miedo la ignoré, me negaba a voltear a ver lo que escondía detrás de ese velo oscuro.
finalmente llegamos a la estación donde yo bajaba. Rápidamente me levanté y bajé del Metrobús. El guardia de esa estación no entendía cómo había pasado otro camión. Mientras me cuestionaba eso, gritó: «Cuidado señora». Volteé y vi como una sombra pasaba enfrente del Metrobús. El guardia dijo que vio como una mujer de negro se atravesó enfrente del Metrobús. Cuando éste iba a avanzar pero la perdió de vista por completo, salí de la estación tratando de mantener la calma. Caminando entre las oscuras calles, las lámparas parpadeaban con gran intensidad. Continué caminando, cruzando la calle con hierbas en las orillas. Una piedra cayó en el camino. Giré un poco la cabeza y pude ver una sombra rápidamente cruzar a mi lado mientras emitía una risa un tanto macabra. Corrí hacia casa, entré, cerré las puertas y ventanas. Dentro de mi cuarto prendí la vela. La llama empezó a moverse hacia la ventana como si me estuviera dando alguna señal. Caminé hacia allá, me asomé y en la calle pude ver a la mujer del velo negro parada viendo fijamente hacia mi cuarto. Me escondí detrás de la cortina e inmediatamente golpearon la puerta de la entrada. Sabía que se trataba de ese extraño ente, por lo que me negué a abrir, pero no dejaba de golpear la puerta cada vez con más fuerza. De repente dejó de hacerlo y eso me calmó por un momento. Salí del cuarto a mirar por el pequeño agujero de la puerta. No había nadie. En eso escuché como ahora golpeaban la ventana del cuarto. Fui a revisar qué estaba pasando. Sin embargo, la cortina seguía cerrada, pero seguían golpeando la ventana como si estuvieran arrojando piedras. Miré la vela y continuaba moviéndose. Volví la mirada a la cortina y pude ver la sombra de la mujer del velo oscuro. Con desesperación abrí la cortina. Para mi sorpresa no había nadie. Me asomé pero solo veía la calle solitaria. Cerré la ventana, me senté en la orilla de la cama, froté mi cara y tallé mis ojos tan fuerte que al momento de dejar de hacerlo mi vista quedó un poco borrosa. Miré a mi alrededor y lo que vi me dejó helado. La mujer del velo negro estaba parada en la puerta de mi habitación. La luz de la vela comenzaba a subir de manera intensa. Me cubrí con la sábana y deseaba que todo terminara. La sábana blanca reflejaba las sombras de lo que había en mi cuarto. La mujer tomó la vela y comenzó a recorrer toda la habitación. La luz de alguna manera guardaba el recorrido como si la mujer me hubiera encerrado en un círculo de fuego. De repente la mujer desapareció y la vela cayó al suelo, pero por alguna extraña razón continuaba prendida y con más intensidad. Me negaba a salir de la sábana. Creía que la presencia de la mujer se había ido, pero no fue así. Comenzó a lanzarme piedras, por lo que tuve que salir de la cama. Al momento de destapar mi cuerpo me encontraba totalmente solo. No había ni luz, ni la mujer y mucho menos las piedras. Solamente estaba yo en completa oscuridad. Volví a acostarme. Mi mirada quedó hacia el techo y quedé totalmente paralizado. Arriba había quedado impregnada una mancha negra que daba la forma de la cabeza de la mujer del velo oscuro. Al ver eso salí de la habitación, tomé mis almohadas y decidí pasar la noche en la sala. Al siguiente día iría a primera hora a buscar un profesional que me ayudara a sacar esa mala energía de mi casa. Al momento de caminar hacia la sala, sentí mi cuerpo muy pesado y cada vez me costaba más caminar, pues parecía como si algo me estuviera tomando de las piernas para que no saliera del cuarto. Con todas mis fuerzas logré llegar al sillón y me quedé sentado con la mirada hacia la habitación. En eso algo azotó la puerta, mi corazón se aceleró. Sabía que la mujer seguía dentro de la casa. Me acosté y traté de ignorar todo eso. Cuando volteé y cerré los ojos escuché cómo la mujer se acercaba con pasos lentos. Por más que apretaba los ojos ella no se iba. Finalmente quedó a mi lado, con su mano helada tomó mi hombro. En ese momento perdí el conocimiento. Cuando desperté ya no me encontraba en casa. En cambio, estaba en el Metrobús sentado tomado de la mano de aquella mujer del velo oscuro, en medio de toda la gente y su rutina. El primer negocio que abrí fue una cafetería. Decidí abrirla en una zona industrial para poder ofrecer desayunos a los trabajadores de las fábricas. Corrí con suerte de encontrar un local barato. Estaba tan entusiasmada, pues después de un fracaso amoroso, que me dejó 2 hijas, y era la oportunidad perfecta para demostrar que podía mantener a mis hijas.
Tan entusiasmada estaba, que no importó la ubicación del local, mismo que se encontraba afuera de un edificio abandonado. El local estaba en óptimas condiciones, contaba con su propio patio, un baño, e incluso había una pequeña habitación detrás, que con el tiempo acondicioné para usarlo como bodega. No tardé en hacerme de muchos pedidos. A los pocos meses, me vi en la necesidad de contratar a 2 personas para que me ayudaran, una muchacha para que me ayudara en la cocina, y un niño que hiciera las entregas en su bicicleta. Todo iba de maravilla, de hecho no recuerdo en qué punto, comenzamos a notar las cosas raras que estaban sucediendo. Ahora que lo pienso, creo que quizás debido a tanto trabajo que teníamos, no nos dábamos cuenta de que algo extraño ocurría. Solo recuerdo que la primera en darse cuenta fue Melina, la chica que me ayudaba. Pasó que un tiempo se quedó en las noches, preparando salsas en el local y picando verduras. Ella me decía que escuchaba voces en el muro que conectaba con el edificio continuo. Al principio no le creí, pensaba que Melina solo tenía miedo de estar sola en las noches en el local, así que preferí no dejarla sola. Me llevaba a mis hijas al local durante las noches, así entre Melina y yo, preparábamos todo para el día siguiente. Entonces mis hijas comenzaron a decirme que también escuchaban murmullos en la bodega. Yo me dirigí a ver qué ocurría y efectivamente se escuchaban murmullos y otro sonido, parecido al golpeteo de un tambor. Platiqué con Melina, le dije que ese edificio estaba abandonado, no había motivo por el que se escucharan ruidos. Les dije a mis hijas que se alejaran de la bodega, subimos el sonido de la música que teníamos e intentamos ignorar los ruidos extraños. Al pasar los días, intentamos seguir ignorando los extraños sonidos, pero el pequeño sonido de tambor sonó más fuerte, parecía como si alguien estuviera golpeando el muro. En más de una ocasión vi en las noticias casos en los que un ladrón abre un agujero en los muros de los negocios para robar mercancía. Con miedo de que el sonido en el muro fuera provocado por las herramientas de un ratero, llamé rápidamente al dueño del local para contarle lo ocurrido. El mismo dueño del local era el dueño del edificio abandonado, y él me dijo que era imposible que alguien entrara en el edificio. Además, aunque así lo hiciera, el local daba a un doble muro cerrado. Yo le pedí que me mostrara, pues solo así me sentiría más tranquila. El hombre no se negó a abrirnos el edificio, a pesar de que se le veía algo incómodo de entrar. El lugar se veía bien, a pesar de estar abandonado. No quise preguntarle a qué se había dedicado esa empresa, pues algo me decía que podía molestar al hombre, pero pensé que quizás había sido una fábrica de ropa, ya que en el lugar aún se veían varias máquinas de coser industriales y unas mesas enormes de trabajo. Llegamos hasta la parte que comunicaba con el local, y tal como dijo el dueño, el lugar parecía una pequeña habitación clausurada. De hecho había una enorme puerta de metal, cerrada con candados. El hombre me volvió a decir que aparte de esa puerta, había doble muro entre el local y la fábrica. Me quedé conforme con la respuesta del dueño y regresé al local. Con el paso de los días se formó una enorme mancha negra en el muro, de donde provenían los ruidos. También todo lo que dejáramos en la bodega, verduras o frutas, se echaban a perder, aun cuando estuvieran súper frescas. Otra cosa extraña que notamos era que amanecían a veces ramos de flores secas o podridas en la entrada del negocio. Melina me dijo que ella creía que alguien nos estaba haciendo un trabajo de brujería. Yo también lo creía, pero se me hacía muy raro lo que pasaba en la bodega. No tenía explicación alguna, tanto los sonidos y la mancha. A veces encontrábamos caras en la mancha del muro, no se veía siempre de la misma manera, cambiaba constantemente, tanto de lugar como de forma. Se dio el caso que tuvimos que cubrir un evento para una empresa. Era algo grande, así que nos quedamos hasta tarde preparando las cosas. Terminamos pasadas las 2 de la mañana y cuando salimos, vimos a una mujer en la calle de manera sospechosa. Llevaba un hábito negro y en cuanto nos vio apresuró el paso. Melina me dijo que estaba segura que esa mujer era la bruja que nos estaba haciendo el trabajo. Melina, lejos de sentirse asustada,
se puso a perseguir a la mujer para encararla. No tardó en alcanzarla, pues la otra mujer se movía torpemente. Yo no quise correr y me quedé parada. Vi cómo Melina tomaba a la mujer del brazo, y después de lanzar un grito aterrador, soltó a la mujer, quien desapareció dando vuelta a la esquina. Cuando Melina regresó hasta donde estaba, me dijo que la mujer tenía unos ojos muy raros y que su tono de voz era aterrador. Según ella, la mujer le dijo que deberíamos salirnos del local, pues existía algo malévolo que habitaba dentro de la fábrica. Se me hizo muy raro lo que aquella mujer le dijo a Melina. No tenía sentido, pues nosotras creíamos que lo que estaba ocurriendo era causado por ella, a quien consideramos una bruja. Días después de que cubrimos el evento, le volví a llamar al dueño, para contarle sobre la mancha en la pared. Acudió él mismo a revisar. Según él, solo era una mancha de humedad, así que hizo venir a un albañil para que reparara el muro. Cuando el dueño del local estuvo ahí, le platiqué acerca de la mujer que vimos en la madrugada. Él se quedó callado unos minutos, después me dijo que no hablara con esa mujer. Yo le seguí haciendo preguntas sobre esa mujer, pero el hombre no me quiso contestar. No quise insistir más, me sentía incómoda de hacer preguntas sin recibir respuesta, y comencé a formarme ideas en mi cabeza acerca de esa mujer. Era obvio que el dueño sabía quién era, y quién sabe qué relación tendrían. El albañil comenzó a raspar el muro, intentando quitar la mancha negra, pero como les dije, esta cambiaba de posición, así que terminó tirando todo el recubrimiento del muro, dejando los ladrillos a la vista. Algunos estaban sueltos, el albañil los retiró, y entonces vimos que por dentro el muro estaba como hueco. Revisó dentro del hueco, entonces extrajo un frasco de vidrio algo grande. Estaba lleno de un líquido amarilloso. Dentro vimos dientes humanos y un muñeco del tamaño de un feto, con clavos en los ojos. Nos pareció horrible el contenido del frasco. Sin embargo, al albañil no pareció molestarle. Tomó el frasco entre las manos, lo echó en una bolsa negra y después nos dijo que ya había visto ese tipo de cosas en la fábrica. Aproveché que el albañil comenzó a hablar sobre el tema, para preguntarle si sabía el por qué la fábrica había cerrado. Entonces el señor me contó una historia en la que el dueño perdió a una de sus hijas en un accidente con una máquina trituradora. El hombre culpó a la encargada, la despidió y esta mujer juró vengarse, pues ella alegaba que no tenía la culpa de nada. A partir de entonces, comenzaron a escucharse cosas dentro de la fábrica, murmullos en los muros. Aparte, los accidentes laborales continuaron. Una empleada perdió una mano, a otra se le atoró el cabello en una máquina. Esto la mandó al hospital, pues se le alcanzó a desprender parte del cuero cabelludo. Al final las demandas laborales eran tantas, que el dueño prefirió cerrar la fábrica. Yo le conté lo que ocurría en el local y Melina le contó sobre la mujer que vimos rondando. El albañil dijo que era muy posible que esa mujer fuera la misma que maldijo al dueño del local. Después nos aconsejó que dejáramos el local, pues no sabíamos si nos podía afectar o qué intenciones tendría esa bruja contra nosotras. Por esos días, encontré un local más grande, cerca de un mercado. Aún no me decidía a cambiarme. Con las remodelaciones ya no vimos aparecer la mancha y los ruidos desaparecieron también, pero por cualquier cosa, decidí guardar el número de ese otro local. Pero lo que nos hizo salir de ese local ocurrió a plena luz del día. Probablemente si lo escucho de otra persona no lo creería, pero fue algo que no solo yo vi. Estaba Melina y el niño que nos hacía los repartos. Comenzamos a escuchar los mismos murmullos tras la pared. Esta vez, en lugar de asustarme, me dirigí al muro y comencé a gritar groserías. Me sentía molesta de tener que tolerar esos fenómenos. Entonces, vimos aparecer un rostro horrible en el muro. No era como la mancha que aparecía, este parecía formado como por una especie de plasma. Melina gritó que era el mismo rostro de la bruja que vio en la calle. Nos echamos para atrás, pero el rostro se nos echó encima y después desapareció. Como podrán imaginar, llamé de inmediato al otro local y a los 2 días nos cambiamos y hasta la fecha no he vuelto a ver nada extraño o paranormal.
Aunque me quedó mucha curiosidad acerca del pasado de aquella fábrica, prefiero que se quede como un mal recuerdo, pues uno nunca sabe si puede salir afectada con ese tipo de maldiciones. Este acontecimiento extraño, que me sucedió hace tiempo, había preferido olvidarlo. Sin embargo, el regresar de nuevo a ese lugar hizo que mi memoria reviviera esos momentos. Todo inició con una leyenda que se creó a través del paso de los años en esta parte de la ciudad. Anteriormente, cuando Guadalajara era una ciudad pequeña, el pueblo del que les cuento estaba separado de ella, pero con el paso del tiempo, esta creció y mi pueblo constituyó una colonia pegada a la ciudad. Pero las tradiciones y las costumbres continuaron, aunque la cotidianidad de lo citadino ha intentado terminar con esa forma de vida. Mi padre fue el primero que me contó esta historia, cuando yo era una adolescente. En ese momento, no le tomé la importancia necesaria al relato que él me hacía. Recuerdo un poco que me platicaba con entusiasmo, así como con miedo, el hecho de que hubieran cambiado el panteón a las afueras del pueblo. Por lo general, he escuchado que en diversos lugares, cuando las ciudades o los pueblos eran pequeños, el panteón se encontraba ubicado a un lado de la iglesia, en la parte del centro, pero posteriormente, con el crecimiento de las poblaciones, las autoridades deciden trasladar los panteones a otro lugar. En lo particular, me parecía un hecho de lo más normal que movieran un cementerio a otro lugar, incluso en Guadalajara. En la ciudad que actualmente vivo, el Panteón de Mezquitán, lo dividieron en dos partes, para poder crear una avenida importante, y en serio nunca me había puesto a pensar, que el remover cada uno de los restos de los fallecidos constituye un trabajo complejo, y si de paso, no hay un familiar que se responsabilice de los restos. Todo se vuelve más difícil. Les comparto esta parte, porque eso fue precisamente lo que ocurrió en mi pueblo. Cuando comenzó a crecer y este se confundía con la ciudad, el presidente municipal dijo que era necesario cambiar de lugar el cementerio, ya que no era pertinente que estuviera en un lugar tan céntrico al principio. Las personas no estuvieron de acuerdo con esta determinación, pero lo terminaron aceptando. Hubo un arduo trabajo en abrir cada una de las sepulturas, exhumar los cadáveres y trasladarlos a otro lugar. Un hecho que sorprendió a los pobladores de ese lugar fue que al momento de exhumar los restos, en dos de las tumbas, los cadáveres se encontraban inmaculados, sin ningún rastro de putrefacción y deterioro de los mismos. La sorpresa fue enorme, ya que de todos los cuerpos a los que se había realizado el cambio del espacio, su estado era deplorable, como es común en un cadáver. Al principio, se recurrió al sacerdote de la comunidad, para que expresara su punto de vista respecto a los dos cuerpos. Se creyó que se podían considerar como santos por su estado permanente de conservación. El sacerdote acudió al lugar para examinarlos con detenimiento, pero él dio la negativa para realizar las acciones pertinentes para considerarlos santos, y en realidad, mi padre no me pudo decir cuál fue el motivo principal por el cual el sacerdote del lugar no consideró necesario realizar los trámites para su canonización. Pero comenzaron a suceder hechos extraños alrededor de los dos cadáveres, después de que los cambiaron al otro extremo del pueblo. En el nuevo lugar del panteón, las tumbas se encontraron removidas. Parecía como si alguien hubiera escarbado para sacar los cuerpos. Cuando los trabajadores del panteón se dieron cuenta de lo sucedido, de inmediato acudieron a las autoridades para establecer los hechos. En un inicio, se creyó que algunas personas del poblado, al darse cuenta que los cuerpos de los cadáveres se encontraban en su estado original, habían decidido conservarlos en otro lugar. Este hecho me pareció por demás escalofriante. ¿Quién se atreve a remover unos cadáveres por la noche? Se comenzó a indagar con todos los pobladores del lugar para saber qué había acontecido con este hecho. Estaban reunidos alrededor de la iglesia la mayor parte de los lugareños, cuando, de pronto, alguien gritó y dijo que ya los habían encontrado los cadáveres y estaban en sus sepulturas originales. Al parecer, alguien los había regresado a su primera tumba.
Las autoridades comenzaron con las indagaciones pertinentes para encontrar a los culpables, así como los motivos que los llevaron a realizar dichas acciones, y de nuevo se trasladaron los restos a sus tumbas removidas, y se olvidaron del asunto. Sin embargo, con el paso de los días otra vez continuó el mismo suceso. En dicho acontecimiento hubo un cambio, las dos tumbas se encontraban removidas, pero sus cuerpos permanecían en el mismo lugar, y una persona del pueblo comentó que al menos ya los cuerpos no los habían cambiado de lugar, solo se encontraron indicios de que habían hurgado en las tumbas. Una vez más se acudió con el párroco del lugar, para que él fuera a bendecir las tumbas y diera los avisos pertinentes al final de la misa, a fin de que ya nadie abriera esas dos tumbas, y esas almas pudieran descansar en paz. Esa vez que el sacerdote expuso los motivos por los cuales no se dejaba descansar a las almas, insistió a los feligreses que ya no tuvieran esa curiosidad de ver los cuerpos incorruptos, que al parecer eran el de una mujer y un niño. Al final de la misa, una anciana de aspecto amable se acercó al sacerdote, le dijo que quizás lo que estaba ocurriendo no era producto de acciones humanas, sino de algo inexplicable. El párroco le pidió que le contara un poco más al respecto, ya que la anciana sabía algo de esos dos cuerpos. En efecto, ella comenzó a decirle que ella había conocido a la mujer fallecida, su nombre era Remedios. La anciana le dijo al sacerdote que quizás lo ocurrido se podía deber a que había una relación entre la mujer difunta y el niño. El sacerdote le dijo que más tarde iría a su casa para que le contara con detalles todo lo sucedido a esa mujer. En cuanto tuvo oportunidad, el sacerdote fue a la casa de la anciana. Ésta le dijo que Remedios había sido una mujer muy sola, ella fue la mayor de una familia numerosa y se casó cuando ya no era muy joven, porque le dedicó tiempo a la crianza de sus hermanos, pero también le comentó que por ser una persona tan introvertida, le llevó mucho tiempo encontrar un esposo. Después de casarse, ella quiso ser madre, sin embargo, no lo consiguió, quizás porque ya no tenía la edad, o también porque tenía algún problema físico que se lo impidió, pero para la época, solo se acudía a la partera, para que ella le diera remedios para que quedara embarazada. Remedios probó de todo lo que le decía la partera, y después de varios tratamientos logró quedar embarazada. A ella se le veía que no cabía de la emoción, y conforme fue creciendo su vientre, se preparó para la llegada del nuevo ser, pero antes de llegar a término, el embarazo tuvo complicaciones. Ella comenzó a sangrar y se le rompió la fuente antes de tiempo. La partera hizo todo lo que estuvo a su alcance para salvar a la criatura, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Quizás con el equipo y los medicamentos necesarios se hubiera podido salvar al bebé, pero en el pueblo y en esa época fue prácticamente imposible. Remedios estuvo muy grave, porque ella le pidió a la partera que mejor salvara a su hijo, pero la mujer prefirió darle prioridad a Remedios. Después de que quedó fuera de peligro, a ella se le veía muy poco, solo para hacer los mandados indispensables, y se volvió taciturna y callada. Remedios sabía que tenía el tiempo en su contra, no podía esperar más para volver a embarazarse. De nuevo lo intentó y quedó embarazada por segunda vez, pero en esta ocasión, ni siquiera se le alcanzó a abultar el vientre, cuando de nuevo perdió a su bebé. Cada día ella se sumía en un mar de tristeza, que se le notaba desde lejos. Así lo intentó por varias ocasiones, hasta que la misma partera le dijo que no podía exponer su cuerpo de esa manera, ya que cada aborto espontáneo que tenía, la hacían perder mucha sangre y su cuerpo se debilitaba. Además, ni siquiera esperaba mucho tiempo para poder embarazarse de nuevo. La partera le dijo que lo ideal era que se resignara a no tener más hijos, ya que su cuerpo se había acostumbrado a expulsar el producto, y sería muy difícil que a estas alturas pudiera retenerlo. Remedios hizo lo que la partera le dijo, pero su rostro cambió con esa noticia, se le veía más triste de lo normal, y ya no intentó quedar embarazada de nuevo. Con el paso del tiempo se le veía más resignada y más normal. En una ocasión, llegó al pueblo un matrimonio joven con varios hijos. Estos se fueron a vivir enfrente de la casa de Remedios.
Los niños eran varios y el salario insuficiente para sostener a esa familia numerosa recién llegada. Con frecuencia, uno de sus hijos menores, Chui, se enfermaba y sus padres no tenían los recursos necesarios para atenderlo médicamente. Remedios, al ver la situación tan complicada que tenía esa familia, comenzó a apoyarlos, primero con despensa y después con un poco de dinero. Ella le ayudaba mucho a la crianza y el cuidado de Chui, ya que era el que más cuidados necesitaba, y su madre no tenía el tiempo para atenderlo. Con el transcurso de los días se le veía a Remedios y al pequeño Chui casi siempre juntos. Se estableció entre ellos un vínculo que muy pronto se dio cuenta su madre. A ella no le gustó ver que era reemplazada por otra mujer. Fue así como el matrimonio decidió mudarse a otro lugar. No se fueron del pueblo, pero sí del otro lado del mismo, para evitar que Remedios siguiera criando al niño. Al principio, ella iba a verlo hasta el otro lado del pueblo. Después, quiso mudarse a vivir cerca de ellos. Todos le decían que ese niño no era de ella, que era mejor dejarlo ir. Sin embargo, Remedios argumentaba que Chuyito necesitaba muchos cuidados, debido a su enfermedad, y si ella no lo atendía, era muy posible que pudiera morir. Esa era la razón principal por la que Remedios se preocupaba tanto por Chuyito, además de que le había tomado tanto cariño, como si ese pequeño fuera su hijo de verdad. No pasó mucho tiempo en que Chuyito comenzó a agravarse por su enfermedad. Como era de esperarse, Remedios le pidió encarecidamente a su mamá que le permitiera cuidarlo. De mala gana su madre la dejó entrar y cuidar del niño. Chuyito no logró mejorar, y de manera paulatina se le fue extinguiendo su vida, hasta que un día amaneció muerto. Pero un día antes, Remedios había estado con él, le había dado sus medicamentos y los cuidados necesarios, pero la enfermedad del niño le devoró el cuerpo y terminó con su vida. En el pueblo se hablaba de ella como la segunda madre de Chuyito. Cuando se realizó el acto funeral no se sabía quién sufría más por la pérdida. Después de que se terminó el funeral, por varios días no se le volvió a ver a Remedios. Parecía como si ya no viviera en esa casa, pero un día salió y se le veía diferente, más delgada, con una extrema palidez y vestida completamente de negro. Según dicen las personas del pueblo, que la vieron meterse en la casa del curandero, el que hace curaciones malignas, y desde la muerte de Chuyito ella ya no volvió a ser la misma, se volvió retraída, ausente y poco amigable. Hablaba muy poco con la gente del pueblo, y solo salía para hacer sus compras más esenciales. En el pueblo comenzó el rumor de que Remedios andaba metida en cosas malignas, porque todos los días iba a la tumba de Chuy y recogía tierra, para después ponerla en una bolsa y llevársela. Las malas lenguas dicen que ella quería establecer un encuentro con el niño, en el que la única manera era haciéndolo con brujería. Con el paso de los días, sin lograr su cometido, Remedios se frustró mucho, porque no conseguía mantener un contacto con el pequeño Chuy y el más allá. Muchos dicen que ella perdió la razón desde el momento en que ya no pudo estar cerca del niño. Otros creen que Remedios se suicidó para conseguir estar cerca del niño. Lo que sí es cierto es que a partir de que ella murió, comenzaron a suceder sucesos inexplicables. Durante el proceso de su funeral, poca gente acudió a él, ya que en la última etapa de la vida de Remedios, ella se convirtió en una persona huraña y apartada. A ella le molestaba cualquier interacción posible con las personas. Eso originó que poca gente asistiera a su entierro, pero los pocos que fueron, comenzaron a decir que quizás Remedios sí había conseguido a través de la brujería conseguir contactar a Chuyito, porque ella dejó muy claro antes de su muerte que no quería que nadie hiciera ningún rezo alrededor de su cadáver, y mucho menos que la llevaran a misa de cuerpo presente. El pueblo siempre se caracterizó por sus tradiciones y costumbres de muchos años. El hecho de que Remedios se rehusara a recibir la última bendición antes de ser sepultada dio mucho que pensar, pero se respetó su última voluntad, y se hicieron todos los trámites pertinentes para sepultarla lo más pronto posible. Los pocos que fueron al cementerio cuentan que mientras depositaban el ataúd dentro de la fosa, comenzó un aire muy fuerte, el cual arrebató los sombreros a los hombres y a las mujeres el velo negro.
con el que cubrían su cabeza. Algunos dicen que fue en ese instante en que ella logró cristalizar el conjuro que había hecho en vida, con la finalidad de estar por siempre cerca de Chuyito, y de cierta manera se convirtió en una bruja, que consagró su alma a la magia negra. Lo extraño de este acontecimiento es que al menos se cree que cuando un cadáver no se corrompe, es porque tuvo una vida digna, tanto como para considerarse santo. Quizás por el niño sí, pero por Remedios pues no lo sé. La cuestión es que después de que ella murió, comenzaron a suceder acontecimientos que antes no pasaban. El primero fue el de las tumbas removidas. Después empezaron a escucharse voces en el cementerio, en el momento en que el sol se ocultaba y las sombras comenzaban a penetrar en el panteón. Si uno pasaba por afuera de él, se alcanzaban a escuchar murmullos, como si alguien estuviera conversando, incluso una vez en que yo pasé cerca de la entrada. Porque había ido a buscar a la costurera, y como se había cambiado de donde vivía, no me quedó más remedio que pasar por ahí, y con claridad escuché las risas de un niño, de un pequeño que estaba jugando y se divertía mucho. Esa vez, volteé para todos lados, para saber si el sonido venía del otro lado de la calle, pero ésta se encontraba solitaria, no había ningún pequeño por ningún lado. Ya no me quedé a averiguar de dónde provenían esos murmullos. Como era de esperarse, la verdadera madre de Chuyito no solo cargaba con la pena de la muerte del pequeño, sino que también, cuando comenzó a correrse el rumor de que el alma de Chuyito no estaba descansando, ella se sobrepuso a su dolor, mandó que sellaran la tumba con una lápida de cemento, la cual quedó más que reforzada. Y también puso un Cristo grande con la oración del ángel de la guarda. La pobre mujer pensó que al realizar esta acción podría mantener cautivo el espíritu de su hijo, así como el descanso eterno. No se sabe con certeza qué fue lo que sucedió. Lo que es cierto es que llovió muy fuerte, como hacía mucho tiempo no pasaba, incluso se desbordó el río que pasa por atrás del poblado. Durante la mayor parte de la noche hubo tormenta eléctrica con un fuerte aguacero. Por la madrugada hubo un relámpago del lado donde se encuentra el cementerio, que iluminó por unos instantes esa parte del pueblo. Después se escuchó el estruendo de un rayo que cayó muy cerca. Hay quienes dicen que cuando llueve de esta manera, es porque se encuentran desatadas las fuerzas malignas, que si volteas a ver al cielo, se alcanza a distinguir una serpiente que se forma con la misma agua de la lluvia, y es el significado de que lo maligno está suelto. Cuando eso sucede, es necesario hincarse a rezar, para que esas energías se disuelvan, y con una daga hacer la señal de la cruz. Según mi padre, eso fue lo que hicieron y poco a poco la tormenta comenzó a tomar calma, hasta que se convirtió en una suave llovizna. Lo extraño de este suceso es que la tumba de Chuyito sufrió un resquebrajamiento, casi justo a la mitad de la lápida se fracturó, quedando una grieta que atravesaba de lado a lado la tumba. Además, el Cristo que tenía, quedó tirado en el piso, junto con la inscripción del ángel de la guarda. Al día siguiente, al amanecer, los pobladores salieron para ver los daños ocasionados por tan fuerte tormenta. Hubo casas que se inundaron, por lo caudaloso del río, pero no se registró ningún acontecimiento mayor. Lo extraño fue cómo quedó la tumba de Chuyito, incluso un árbol que se encontraba cerca se cayó. La mayoría de los pobladores coincidieron en que ese fue el lugar en el que cayó el rayo más fuerte, por lo que alcanzó a dañar la tumba. Hay quienes comenzaron a decir que todo lo sucedido fue hecho por Remedios. Al no poder penetrar en la tumba de Chuyito, hizo todo lo posible por encontrar un pequeño lugar por el cual poder ingresar. Quizás cierto o quizás no, dicen que la grieta que se formó en la lápida sirvió para que a través de ella se pudiera meter o salir Remedios. La cosa fue que después de esa tormenta no se volvió a tener otra igual, y es que la madre de Chuyito ya no hizo nada por arreglar la tumba, ella prefirió dejarla así. Un día, mi madre me mandó que fuera a la casa de doña Leonor, la curandera, por unas hierbas para la gripe. Siempre mi mamá acudía con esa señora, porque le gustaba quedarse a platicar con ella, pero en esa ocasión no se sentía bien, así que me pidió de favor que lo hiciera yo. No me agradó la idea de que me pidiera eso.
Y no porque no quisiera ayudarla, sino porque la casa de esa mujer se encontraba del otro lado del pueblo, y para llegar a ella, era necesario pasar por el cementerio. Pasé de largo por el panteón sin detenerme, este se encontraba desolado porque ya estaban a punto de cerrarlo, y a mi regreso, vi que la reja de la entrada ya estaba cerrada con una cadena y un candado. Me detuve por un instante para recordar la historia que me contó mi padre, me disponía a retirarme, cuando escuché la voz de una mujer. No pude entender lo que decía, volteé para todos lados y no vi a nadie, así que decidí alejarme del lugar. En eso vi que una sombra corría entre las tumbas, me quedé paralizada sin saber qué hacer o qué pensar. Me apresuré a irme, pero antes sentí una fuerza que me empujó hacia la reja de la entrada, y por unos segundos no me pude mover. Pero enseguida quedé libre y me alejé a toda prisa. No sé qué fue ese extraño acontecimiento que me pasó, pero desde aquella vez, dejé de pasar por el panteón y de decir que no creía en la historia de Remedios y Chuyito, no me volvió a pasar nada después de esa ocasión. Sin embargo, todavía algunos habitantes dicen que en cuanto cierran el cementerio, se empiezan a escuchar las risas de un pequeño. Siempre me he caracterizado por no tener muchos amigos, pero sí relaciones muy largas. La última que tuve fue con Juan, un abogado famoso, que conocí en una de las tantas reuniones que teníamos en el despacho. Al principio todo era color de rosas, me sentía muy feliz, era muy detallista y cariñoso, pero después de 4 años de noviazgo todo se enfrió, y comencé a tener problemas en general. La depresión comenzó a apoderarse de mi vida, después de terribles acontecimientos. Ya no tenía a mi madre, y mi padre murió de un paro cardíaco de la noche a la mañana, y en esa semana perdí mi trabajo también, me sentía deshecha, y la única persona que tenía era Juan. A veces sentía que lo abrumaba demasiado con mis problemas, marcándole cada noche, llorando sin parar. Muchas veces estaba con sus amigos, y en otras ocasiones escuchaba los suspiros de molestia a través del teléfono, y me sentía muy mal, pero era mi único refugio. Recuerdo que una vez leí que el mal se apodera fácilmente de las personas vulnerables, y me di cuenta de que era cierto, cuando en mi casa comenzaron a pasar cosas extrañas. Cuando llegaba la noche y debía lidiar con el dolor, escuchaba algo arrastrándose afuera, y muchas veces vi una sombra muy pequeña correr en el jardín. Fueron noches horribles, porque pasaba tristeza y miedo, y estaba completamente sola. Recuerdo perfectamente, una vez que me quedé dormida llorando y comencé a soñar, era un sueño normal, estaba con Juan en un partido de fútbol y me sentía muy bien, el sol brillaba y había mucha gente, pero de repente el ambiente cambiaba y todo empezaba a oscurecerse. Las personas parecían no notarlo, pero el cielo se había puesto rojo, y unos segundos después sentí la mirada de alguien sobre mí, y cuando volteé vi a una mujer en una esquina del campo que me veía fijamente. Era muy alta, no tenía nariz y sus ojos eran muy grandes, casi llegaban a su boca, que era una línea muy fina. Cuando nuestras miradas se unieron, desperté sudando frío y muy agitada, pues la sensación que había dejado ese sueño en mí era terrible. Aún no abría los ojos y pensé en llamar a Juan cuando me sintiera un poco mejor, respiré y al abrirlos me di cuenta de que había alguien sentado al borde de la cama, no podía distinguir bien por la falta de luz, pero en cuanto este ser dio la vuelta, vi a aquella mujer de mi sueño, y sus ojos eran más profundos en la vida real. Un escalofrío me recorrió, y cerré los ojos de nuevo y cuando los abrí ya no estaba, llamé a mi novio y le dije llorando lo que acababa de pasar. Al terminar de contarle, escuché un largo suspiro como de cansancio del otro lado, y me arrepentí por haberlo llamado. La verdad tenía dependencia emocional hacia él, y por eso no podía separarme. La noche siguiente me invitó a una fiesta con sus amigos, donde me molesté un poco, ya que estaban hablando de un viaje a una montaña en un par de días, y él no me había contado nada.
Discutimos por eso, y al final me dijo que lo acompañara para no quedarme sola, y que lamentaba no haberme contado. También me explicó que serían 5 días, en un pueblo situado en lo alto de una montaña, y que era para sentirse mejor espiritualmente y liberarse del estrés. Su amigo los había invitado por Semana Santa, les había dicho que era parte de una comunidad y que el fin era agradecerle a la naturaleza por las cosechas de ese año. No me sentía muy bien por enojarme, quizá estaba exagerando, así que como siempre, terminé pidiéndole disculpas. Además ya casi era nuestro aniversario y no quería arruinarlo. Le dije que me encantaría ir con él y vivir esa experiencia juntos, pero al terminar de decir esto, pude ver por un segundo desagrado en su rostro. Como si estuviera decepcionado al escuchar que sí quería ir, así que le dije que estaba bien si iba él solo, pero por culpa seguramente se negó y dijo que iríamos juntos. Esa misma tarde, fuimos con sus amigos a comer. Él les dijo que yo también iría a la montaña, y ellos se notaron sorprendidos. Quien nos había hecho la invitación, se llamaba Alonso, nos dijo que estaba muy feliz de que pudiéramos acompañarlo a ese festejo tan importante para él, que habría mucha comida deliciosa y personas increíbles. Además dijo que haríamos muchas actividades para agradecer a la naturaleza y que ésta nos regalaría paz. Solo nos pidió ir vestidos de blanco, porque esto representaba pureza. Estábamos muy entusiasmados por ir, principalmente yo, porque creía que sería una gran oportunidad de arreglar nuestra relación y que ambos estuviéramos felices. Llegó el gran día y viajamos por varias horas, alrededor de una montaña. Tuvimos que subir un buen tramo caminando, y fue muy agotador, pero cuando por fin llegamos, parecía haber valido la pena. Era un lugar precioso. Todo estaba lleno de enormes árboles, de cabañas muy bellas, de personas vestidas de blanco, que parecían muy contentas, y el sol parecía brillar mucho más que en cualquier otro lado. Alonso nos presentó con la comunidad, y todos nos recibieron amablemente, y nos dieron una bebida deliciosa que parecía ser de fresas. Conocimos a otro miembro, que había llevado también a sus amigos de la universidad, a conocer por primera vez ese lugar. Fuimos a dar una vuelta, y por fin después de muchos meses e incluso años, podía respirar paz. Vimos que tenían conejos y cabras, todos eran negros, y estaban en un pequeño establo con una cerca de metal. Me encantaba estar ahí. El único inconveniente era que Juan seguía muy distante conmigo, y eso me hacía sentir muy mal. Todos empezaron a preguntarnos sobre nuestra relación, y conté con entusiasmo cómo nos conocimos, mientras que mi novio dijo no acordarse de la fecha en la que cumplíamos un año más. Mi corazón se encontraba en un hilo, tratando de entender cómo había cambiado tanto, y cómo todo el amor que tenía por mí se había transformado en desagrado. Nos sentamos en el pasto a comer fruta, mientras veíamos a las mujeres de la comunidad bailar en círculos con pulseras de flores en las muñecas, y una de ellas, al pasar cerca de nosotros, tocó el hombro de Juan descaradamente, lo suficiente para darme cuenta. Él volteó y le regaló una sonrisa sin importarle que yo estaba ahí. En la noche nos dieron algo de té, en tazas transparentes. Lo raro fue que el color era distinto, se veía algo rojo en el fondo, pero nadie lo notó, así que no dije nada. El siguiente día corrió de maravilla en ese hermoso lugar, y Alonso nos enseñó un cuarto lleno de cuadros y libros muy interesantes. Había una secuencia de pinturas en especial que llamó mi atención. Estaba pintada una mujer cortando un pedazo de su cabello y metiéndolo bajo la almohada de un hombre, después a la misma mujer, pinchando su dedo y vaciando algo de su sangre en un vaso que le daba al mismo, y en la siguiente imagen, el hombre se veía enamoradísimo de ella. Todo empezó a tornarse tenebroso poco a poco. Esto comenzaba a ser mi propia historia de terror. Y por la madrugada sucedió algo que me hizo querer huir de ahí. Estaba dormida al lado de Juan, cuando de repente un fuerte sonido me despertó, como de algo que había caído. Me levanté con sueño de la cama y puse la oreja sobre la puerta, pero ya no escuché nada.
Salí lentamente y vi una luz prendida en una de las cabañas. La curiosidad me ganó y fui a ver qué estaba pasando. Me asomé sigilosamente a la ventana y pude ver a las mujeres de la comunidad dentro, pero esta vez estaban vestidas de negro y bailaban con una de las cabras que había visto en el establo. Se me hizo muy raro ser testigo de eso, pero seguí viendo sin hacer ruido. Después de unos minutos, las mujeres pararon y una de ellas sacó una daga de un cajón y se acercó al animal. A continuación lo apuñaló sin piedad y comenzó a reír. Pasó su dedo por la sangre y lo lamió como si fuera lo más normal del mundo. La verdad me asusté mucho y decidí regresar a dormir. Mientras intentaba conciliar el sueño, de nuevo me puse a pensar en que tal vez no era tan raro aquello, que yo no sabía mucho sobre sus costumbres, que quizá esa era una de ellas y estaba bien, aunque no estaba de acuerdo en que la mujer se burlara del dolor de la cabra. Un rato después me quedé dormida y al día siguiente nos invitaron a su ritual de paz, donde las mujeres nos limpiaron a todas con unas hierbas y rociaron un líquido sobre nuestro cabello. También nos dieron una bebida hecha a base de hongos y nos invitaron a bailar, pero solo a las mujeres. Bailé con ellas y mientras lo hacía, me di cuenta de que una de las ancianas se había acercado a Juan y le había dicho algo al oído. Él se levantó y la siguió. Lo vi perderse entre los árboles, pero seguí bailando. Me estaba divirtiendo mucho, pero ya se había tardado y decidí ir a buscarlo para saber si estaba bien. Caminé por donde los había visto irse y cuando estaba cerca de una de las cabañas, escuché risas, vi por la ventana y Juan estaba besando a aquella chica que le había tocado el hombro. Me fui a llorar a donde nadie me viera y llegué casi al borde de una barranca. Vi hacia abajo, aunque admito que le temo a las alturas, seguro sería un paisaje bonito, necesitaba algo que me alegrara un momento, pero fue todo lo contrario. En el fondo del barranco pude ver piernas humanas, así como brazos, incluso llegué a ver lo que parecían ser ojos. Sentí ganas de vomitar, me fui corriendo, y cuando llegué a la cabaña comencé a guardar mis cosas, pero luego paré porque si veían que me quería ir de repente, seguramente no me dejarían y hasta podrían hacerme algo. Los pensamientos se esfumaron, cuando alguien tocó la puerta, abrí y vi que era Alonso, en quien por supuesto no confiaba, pero antes de decirle algo, él me contó que una de las mujeres le había dicho que la joven con la que estaba Juan lo había hechizado vertiendo su sangre en el té, porque le había gustado. Y me dijo que yo le caía bien y que sabía lo que estaba sufriendo, con la muerte de mi padre y mi soledad, porque él había sufrido lo mismo hace años. La verdad tenía mucho miedo, por todo lo que había presenciado y se lo conté, le pregunté qué significaba eso. Comenzó a contarme que la comunidad en realidad era una secta de brujos que se ponían en comunión con la naturaleza y el diablo para que les dieran beneficios, y que tenían el poder de quitarse las extremidades para convertirse en animales. También que nos habían llevado a nosotros para entregar nuestras almas y tener mucho más poder. Pero que no quería que a mí me hicieran daño, así que me ayudaría a salir de ahí esa noche. Me sorprendió muchísimo lo que me contó, no podía creerlo, quería salir huyendo en ese mismo instante. Pasé esa tarde temblando, temiendo que en cualquier momento fueran por mí. Juan volvió un rato después, pero no le conté nada, no le dije que lo había visto con aquella mujer, lo del hechizo ni lo de la secta. Mi amor ya se había convertido en odio, gracias a todas sus acciones, y lo único que quería era largarme de la montaña. A la hora de la cena todos brindaron, porque era la penúltima noche, antes del ritual principal para agradecer a la naturaleza, pero se me heló la sangre porque sabía qué significaba eso. Cuando fuimos a las cabañas, esperé a que Juan se quedara dormido y salí cuidadosamente, no me llevé mi maleta, porque sabía que si se daban cuenta no podría correr con ella, así que me fui con lo que tenía puesto y ya. La culpa se apoderaba de mí, poco a poco por no contarle nada a mi novio, porque sabía que corría peligro ahí, pero a la otra parte de mí ya no le importaba nada que tuviera que ver con él, porque había abierto los ojos. Alonso estaba afuera esperándome, me hizo señas con las manos para que lo siguiera,
caminamos sin parar y sin hacer ruido, pero algo nos detuvo. Había una luz brillante entre los árboles, y cuando nos asomamos, mis ojos presenciaron algo que hasta el día de hoy no puedo sacar de mi cabeza. Muchos de los hombres y mujeres de la secta estaban alrededor de una enorme fogata, decían algo en voz baja, no podía reconocer ninguna palabra en español. También aventaron al fuego los conejos que había visto cuando llegamos, y después se quitaron las piernas como si fueran de juguete, y se colocaron patas de cabra en su lugar. Un grito profundo estaba a punto de salir de mí, pero Alonso me tapó la boca con las manos, y me dijo que teníamos que irnos. Caminamos muchísimo, hasta que llegó el amanecer, y en el transcurso me dijo que ya no quería permanecer en ese lugar, que todo lo había hecho como juego, pero que ya era demasiado tarde para arrepentirse, y que aunque se fuera, algún día lo encontrarían, y eso sería peor. Cuando llegamos a la carretera, me dio algo de dinero para ir en el autobús y llegar a casa, me pidió de nuevo no decir nada, y lo vi alejarse entre los árboles. Unos minutos después pasó un autobús y me fui sin ver atrás. Jamás volví a ver a Juan, pero no siento culpa, lo único que siento es miedo, porque aún pienso que esos seres algún día vendrán por mí. Relatos anónimos.